Poblanerías presenta. Hoy estamos con Edurne Ochoa, ella es titular de la Unidad para la Igualdad de Género en el Congreso del Estado, recién llegada a esta unidad y recién llegada también a Poblanerías. Edurne, bienvenida. No, al contrario, me da muchísimo gusto estar como siempre con ustedes. La verdad es que han sido grandes aliados y aliadas de la causa. Y bueno, pues ahora sí, desde la Unidad para la Igualdad de Género, que hace pues un poco, ya voy a hacer un mes más o menos que llegué a este espacio tan importante. Y que me imagino que es un trabajo que, híjole, es escalar y escalar y escalar y no hay de otra. Tienes que ir para arriba en todos los aspectos. Sí, bueno, primero partir y decirles que las unidades para la igualdad de género tienen 26 años. 26 años que fueron propuestas justamente para hacer pues unidades, órganos, espacios técnicos, administrativos, pero también de planeación en un tema pues de igualdad, en un tema de derechos, en un tema de acompañamiento a los 3 órdenes de gobierno. Son unidades que también se propone que existan en la iniciativa privada, en la academia, porque finalmente son estos espacios que nos van ayudando a cerrar estas brechas de desigualdad y a proponer acciones para la prevención de la violencia. Entonces, pues las mujeres hemos tenido que ir escalando y escalando y escalando desde el inicio de la humanidad, la creación de lo que tenemos conocimiento, y bueno, pues las unidades para la igualdad de género no son diferentes, digamos, a la historia propia de las mujeres que siempre hemos tenido que ir para adelante en la progresividad de nuestros derechos, exigiéndolos, consolidándolos, y ahora en este caso, pues institucionalizándolos, ¿no? Y con este periodo, yo ese dato no lo sabía, que tenía 26 años. Y si lo vemos ya en una política pública y vemos el funcionamiento de las instituciones, parecería que tiene esto menos de una década. Sí, de hecho, cuando yo llegué a la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado de Puebla, lo primero que hice fue ponerme como un pequeñito diagnóstico para saber si conocían o no una unidad, ¿no? O sea, así como hay gente que ya tiene pues muchos años laborando en el Congreso del Estado de Puebla, y fue un poco de, oigan, ¿ustedes conocen la Unidad para la Igualdad de Género? Algunas personas me decían, sí, hemos escuchado que existe, y quienes me decían esto, ¿y saben para qué funciona? No, la verdad es que no tenemos como mucha idea. Había personas que me decían, no, la verdad no tenemos ni idea. Es más, ¿dónde están? Y les decía, pues estoy en este mismo edificio, estoy en la 8, estoy en el mesón, en el mesón, y me decían, ¿y dónde está? Yo decía, bueno, en el 3er piso al fondo, y está la Unidad para la Igualdad de Género. Exacto, ahí está la Unidad para la Igualdad de Género. Y me decían, no, la verdad es que no teníamos idea. Y me llegó a pasar que hasta con diputados y diputadas que repitieron en esta legislatura, me dijeron, no sabíamos que existía la Unidad para la Igualdad de Género. ¿Cómo? Así de fuerte. Entonces, sí fue una labor un poco de diagnóstico y de decir, bueno, ok, parto de no obviar que la gente conoce que existe esta unidad, más bien de preguntar, ¿y qué voy a hacer? Bueno, pues darme a conocer, que sepan que existe esta Unidad para la Igualdad de Género, cuáles son sus facultades y sus atribuciones, porque si ya tiene 26 años, por ejemplo, en México estas unidades, en Puebla lleva 2 años, en febrero de 2022 se instala la Unidad para la Igualdad de Género, pues entonces algo no se está haciendo de la manera correcta para que llegue a todas las personas que laboran en el Poder Legislativo, ¿no? Claro, y además esta unidad que se diferencia de otras unidades, que es la del Congreso, porque está socializando con los diputados y las diputadas, que son las encargadas finalmente de hacer las leyes que puedan hacer que la igualdad de género sea algo real en Puebla, ¿no? Sí, es desde trabajar con el personal técnico administrativo, son más o menos 190 personas que trabajan justamente en el Poder Legislativo, las personas además que están a cargo del acompañamiento de las y los diputados en los temas obviamente de su quehacer propio como legisladores y legisladoras, y obviamente pues nuestros representantes populares en este caso, ¿no? Entonces sí es importante pues socializarle para apoyarles en el momento en que así lo consideren. Finalmente la unidad es de apoyo, es de acompañamiento, es de poner una mirada desde el área de expertise, digamos, de la perspectiva de género, qué tipo de acciones se podrían implementar para robustecer o fortalecer las leyes que ya existen, porque
no solo se trata de crear y crear leyes. O sea, desde mi punto de vista, también tiene mucho que ver con cómo analizamos las leyes que ya existen, en este caso a favor de los derechos de las mujeres, los derechos humanos, la progresividad, para que se puedan robustecer, para que las podamos dotar de presupuesto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas que laboran al interior del Poder Legislativo verdaderamente puedan denunciar si son sujetas de acoso o de hostigamiento laboral? ¿Cómo implementamos la 025? Ahora mismo estamos en proceso de la 035, cómo también empezamos a comunicar desde el Poder Legislativo con perspectiva de género, con lenguaje incluyente, sin sexismos, es decir, es como un profundo compromiso global e integral que la Unidad para la Igualdad de Género acompaña para que quien así lo desee por parte de las y los diputados se pueda acercar, pero lo que sí toca es ir fortaleciendo justamente las bases de las personas que laboran en este espacio. Y algo que ahorita mencionas son muchos conceptos que a lo mejor para nosotros, digo, en el medio, en el periodismo, a veces hay sus excepciones, pero y también para la parte de quienes están trabajando, por ejemplo, desde las asociaciones civiles, mencionaste muchos términos que ya conocemos y que parecerían básicos, pero si tú abres a la población el preguntarles ellos qué creen que es la igualdad de género, qué es la perspectiva de género, incluso con los diputados y las diputadas o personal de gobierno, funcionarios públicos, no sabemos, ¿no? Sí. Entonces, aprovechando que estás aquí, pues me gustaría que regresáramos algo a lo básico, ¿no? ¿Qué es la igualdad de género y cómo podemos concebirla socialmente? Pues mira, y justamente por eso la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara en esto que ahora denomina la progresividad de los derechos de las mujeres y la cartilla de los derechos de las mujeres, ¿no? El Cuarto Constitucional dice que hay igualdad entre hombres y mujeres. Y la igualdad se trata nada más y nada menos que el pleno reconocimiento de los derechos que tenemos. Estos derechos que históricamente las mujeres los hemos tenido que conquistar y consolidar. Sí. Hace 300 años que comienzan los movimientos feministas, en este caso, o que se tiene documentado que comienzan estos movimientos, pues no teníamos el derecho, por ejemplo, a decidir con quién nos casábamos, no tenemos el derecho a divorciarnos, no tenemos el derecho a trabajar, no tenemos derecho a ganar dinero, no tenemos derecho a heredar, no tenemos derecho a abrir una cuenta de banco, el derecho a votar y a ser votadas, no tenemos derecho a escribir, no tenemos derecho a lo que estamos haciendo tú y yo hoy, a la voz pública, es más, no tenemos derecho a ponernos pantalones hace 60 años en este país. Entonces, claro que las mujeres hemos tenido que ir conquistando nuestros derechos, pero además también ser consideradas ciudadanas plenas. El 8 de septiembre es el Día Internacional de las Ciudadanas. ¿Por qué? Porque mientras no tuviéramos el derecho a votar y ser votadas, no éramos consideradas ciudadanas plenas. Por lo cual ha sido un largo camino justamente para ir consolidando esta igualdad. Pero una cosa es lo que plasma la Carta Magna, una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que tú y yo y todas las mujeres que nos están escuchando viven diariamente. La igualdad sustantiva es la aplicación real de esta igualdad, es decir, que no tengamos brechas de desigualdad económica, que no tengamos brechas de desigualdad salarial, que si una mujer es rural, indígena, con discapacidad, migrante, de la tercera edad, afrodescendiente, etcétera, tenga los mismos derechos que sus pares, porque además ahí hay más intersecciones que la discriminan y que no permiten esta igualdad laboral, de derechos económicos. Esta igualdad finalmente sustantiva es el pleno reconocimiento de los derechos de todas las mujeres. Y la equidad, porque muchas veces se confunden los términos, la equidad son, digamos, estos escalones que se van construyendo, la política pública, las acciones afirmativas, los presupuestos etiquetados con perspectiva de género, etcétera, y estos escalones que se van poniendo para lograr llegar a esta igualdad sustantiva que es el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de equidad, hablamos de un tema de justicia, cuando hablamos de igualdad, hablamos de un tema de derechos. Y aún con toda esta explicación y aún con todo el trabajo que se ha hecho, hay quienes siguen pensando que la igualdad de género es pedir más, que las mujeres sean más que los hombres. ¿Y cómo combatir entonces este pensamiento que me imagino que te encuentras en todos lados cuando haces propuestas de
hay que legislar a favor de esto o hay que reconocer este derecho. Y entonces sí nos encontramos muchas veces con que es que todo quieren, es que solo ahora ven con las por ejemplo, el tema de la presidenta es, no, es que entonces ya todo es para las mujeres y los hombres, ¿qué? ¿Dónde quedamos? Y creo que parte de esto que dices, que realmente no se reconocen realmente los derechos que tenemos las mujeres y que deben ser así. Sí, miren, creo que es un trabajo como sociedad, ¿no? El que tengamos que empezar a cuestionarnos, porque justamente también la perspectiva de género lo que te propone es que te cuestiones. O sea, ¿cuáles son los puntos de arranque para algo que vas a implementar? ¿Cuáles son las desigualdades históricas? ¿Cómo tendrías que aplicar algún tipo de acción para cerrar esas desigualdades? Y comienza con algo muy sencillo. Hoy los hombres que nos están viendo y las mujeres que nos están viendo y que nos van a escuchar, cuando se levantaron para ir a trabajar, ¿qué tuvieron que hacer? Entonces, un varón te va a decir, bueno, o la mayoría de los varones, te va a decir, bueno, yo me levanté, ¿no? Abrí la regadera, me metí a bañar, después salí, agarré mi ropa, desayuné y manejé y llegué a mi trabajo. O tomé el transporte público y llegué a mi trabajo. Ok, buenísimo. Ahora, usted, mujer, ¿qué hizo? Bueno, pues me levanté, paré a los niños y a las niñas para que fueran a la escuela, hice lunch, luego les hice el desayuno a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo, luego me metí a bañar, me cambié, vi que se fueran porque el papá es quien los traslada y como solo tenemos un vehículo, pues yo utilizo el transporte público o si usamos todos transporte público, agarré el transporte público, fui a dejar a los niños y a las niñas a la escuela y después de ahí me trasladé a mi trabajo. Uh-huh. Ahí ya hay trabajos diferenciados. Sí. Pero cuando el compañero, el varón, el hombre se levantó, pues la ropa estaba planchada porque alguien la lavó y la planchó, ¿verdad? Alguien también distribuyó tiempo dentro del espacio de lo público, de lo privado, para que esta casa tuviera orden. Si hay personas que apoyan o que ayudan en casa, bueno, la situación cambia, pero esto no significa que haya un tema de asimetrías. Y ahí también, dependiendo de qué vamos a hacer las mujeres, tomamos las decisiones hasta en cómo nos vamos a vestir. Los varones se levantan y dicen, me pongo este pantalón, esta camisa, estos zapatos y me voy a trabajar. Nosotros decimos, bueno, hoy tengo que hacer esto y esto y esto. No me llevo vestido. No me llevo vestido. No llevo falda. No me llevo falda, no me llevo un escote porque o me van a acosar o qué tal si algo pasa y tengo que salir corriendo o me voy a sentir incómoda en cómo me van a ver. Nosotras nos hacemos estos grandes cuestionamientos. Los hombres no. Desde ahí parte estas grandes diferencias que tenemos hombres y mujeres en nuestra cotidianidad. Y que recae en algo que a lo mejor mucha gente desconoce, que se le llama los roles de género. De que tú tienes que hacer, como lo que mencionas, la mujer recae el hecho de tiene que lavar, tiene que llegar a ver quién hace el aseo, tiene que llegar a lavar los trastes si no tiene alguien que le ayude. Eso. Y en los hombres cae también el rol de que tiene que ser el proveedor, porque eso también creo que sería importante mencionarlo. Los hombres también son víctimas del mismo sistema que nos oprime a nosotras, porque sí, les impone ser entonces el proveedor, el que tiene que trabajar 10,000 horas para poder mantener a la familia y que si no lo hace, entonces vienen todas estas cargas de es que no es lo suficientemente hombre, no es esto, no es el otro, ¿no? Y venimos en una lucha la que, pues oye, no es en contra de ti, sino lo que pasa es que todas las reglas que nos imponen. Por supuesto que este sistema patriarcal, que no es a nada contra los varones, sino más bien es un sistema ya estructural en donde nos han dicho justamente cómo ser mujer y cómo ser hombres, sí. Pero el gran tema es que si bien es cierto los varones son a los que se les ha impuesto ser los grandes proveedores finalmente, también tienen grandes privilegios. Estos privilegios que tendrían finalmente que irse deconstruyendo, hablando y socializando para que dentro del espacio privado y el espacio público tengamos las mismas posibilidades y derechos. El gran tema no es solamente que las mujeres salgamos al espacio público, es cómo metemos a los hombres al espacio de lo privado. Porque mientras no metamos a los hombres al espacio de lo privado, difícilmente vamos a poder las mujeres avanzar de manera real y sustantiva. Cuando llega algún compañero y dice, es que yo soy súper buena onda porque, bueno, yo ayudo a mi mujer. Cuando tú dices yo ayudo en la casa, es tanto como decir, es tu responsabilidad, pero yo soy buena onda y te estoy ayudando. Uh-huh.
El lenguaje construye realidades y sociedades. Deberíamos entender que finalmente debe de haber un tema de coparticipación y colaboración en los espacios privados porque vivimos ambas personas, porque vive nuestra familia y que somos personas funcionales, adultos funcionales. No eres un ser más maravilloso porque lavas los trastes, haces el desayuno y llevas a tus hijos a la escuela. Eres funcional, porque eso lo hemos hecho las mujeres históricamente, ¿no? Tampoco hay que hacer un monumento. Simplemente entender que es un tema de coparticipación dentro del espacio de lo privado. Y después, cuando hay un tema dentro del espacio de lo público, hay que ver si verdaderamente tenemos los mismos tabuladores económicos. Las mujeres seguimos ganando menos que los varones por hacer exactamente el mismo trabajo. Hoy solo basta que la gente se meta a la página del Senado de la República, que anualmente, el 15 de abril es el Día Internacional para cerrar la brecha de desigualdad económica, va sacando las estadísticas de los porcentajes que ganamos menos las mujeres. En las zonas urbanas ganamos en porcentaje 26% a nivel nacional menos que los varones por hacer exactamente el mismo trabajo. Al interior de nuestros estados, en donde son zonas rurales o indígenas, puede acrecentarse hasta 70% menos lo que gana una mujer por realizar exactamente el mismo trabajo. Entonces, de ahí también parten estas grandes desigualdades, y no es que queramos todo, simplemente es que queremos que la cosa esté nivelada, que verdaderamente se entienda que no es nuestra responsabilidad todo lo del espacio privado y además salir al espacio público, sino que tenemos que ser parte de la solución y ser colaboradores y colaboradoras de los espacios públicos y privados y llegar a una conciliación, y así la veo yo, como sociedad, y decir cómo ahora todo lo que históricamente nos enseñaron, que era lo masculino y lo femenino, lo vamos deconstruyendo y lo vamos a dotar de nuevo significado. Y esto es bien importante también para que desde los mismos hogares se vayan haciendo esta, pues no sé si la palabra correcta sería esta educación para deconstruirnos, y para que las niñas que están creciendo ahorita pues sepan que tienen que crecer en un entorno donde somos iguales, ¿no? Gracias. Y teniendo qué mejor ejemplo de teniendo una presidenta, la primera presidenta de México. Yo no sé si lo viste, pero se hizo muy viral el video de esta niña que está, creo que es en Chiapas, que ahora que fue el aniversario de la revolución, sale vestida de la presidenta y hace ese discurso. Yo lo he comentado en otras ocasiones. Podrás estar de acuerdo o no con la ideología de la presidenta, pero si en algo puede recaer, ¿qué no se te enchina la piel cada vez que ves a una niña creyendo que puedes llegar a ser presidenta? Y es bien importante desde el hogar, las propias mujeres, los varones, empiecen a fomentar esto en los niños, porque pues un niño es un libro abierto, ¿no? Más bien es un libro en blanco que está a punto de escribir la historia. Y qué mejor que decirle a una niña que puede ser lo que ella quiera, que puede estar empoderada. Y también, fíjate que yo creo mucho en esto de la prevención y la educación. Sí. Yo tengo un hijo de 16 años. Y evidentemente mi hijo no nació ni feminicida, ni violador, ni acosador, ni hostigador, ni macho, ni misógino, ¿no? La sociedad va construyendo justamente estos atributos, desafortunadamente en los varones. Como yo tampoco nací omisa, no nací sumisa, no nací débil, no nací incapaz, no nací histérica, loca, y todo esto como históricamente nos han descrito a las mujeres. Los niños y las niñas desde que nacen les vamos diciendo, no hagas esto, princesita, porque te vas a lastimar. No, te vas a arriesgar. El último en llegar es niña. Entonces todo el mundo corre despavorido para no llegar al último porque pues es niña. Y a lo mejor esto cuando somos pequeños y pequeñas no nos los cuestionamos, pero ahora a una edad adulta, yo no sé cuántas personas no corrieron para tocar la pared para no ser niña. Claro, que es lo que ese sentimiento de verse ridiculizado, ¿no? Claro, pero ¿por qué haciendo una asociación de último en llegar es niña? Sí. ¿No? Esta desvalorización de la niña per se, desde que somos infancias, va construyendo justamente lo que vamos a hacer más adelante, y estos roles los va perpetuando, y estos estereotipos. En casa, si tú le dices a la hermana, oye, sirve a tu hermano de comer, ¿no? Él tiene manos y que vaya y que se sirva. Oye, es que va a ver con tu papá fútbol y se va a hacer una cerveza el papá, mientras tú y yo ponemos la mesa. No, aquí todas y todos colaboramos y ponemos la mesa y nos servimos
porque tenemos la misma responsabilidad, tenemos 2 manos y demás. Y entonces, si seguimos fomentando este tipo de actitudes o acciones dentro del hogar, pues evidentemente se van consolidando y vamos creyendo que esa es la realidad. Y el tema es que llega un punto en donde te dicen, pues, que el amor duele, ¿no? En donde ves al interior también de los hogares, pues, que hay mucha violencia. La segunda violencia que más se denuncia en los ministerios públicos es la familiar, por lo cual dices, claro, somos las reinas del hogar y aman y adoran a las mamacitas, porque, bueno, pobre de aquel que hable mal de una madre, de alguien más, pero yo no entiendo entonces por qué es la segunda violencia más presentada en los ministerios públicos, la violencia familiar, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, estos grandes cuestionamientos, la perspectiva de género te ayuda a ponerte las gafas violetas y decir, bueno, algo está sucediendo, algo no estamos haciendo bien para que estos derechos a la vida libre de violencia, para que los derechos desde las infancias verdaderamente se vayan equiparando, vayan teniendo las mismas posibilidades. Y entonces, en ese sentido, hay acciones que se van fomentando para que, como hoy bien lo decías, que llega la primera presidenta de la República, nos guste la ideología o no, haya niñas pequeñas que digan, yo puedo ser presidenta de la República, porque lo que no se ve no existe. Que haya mujeres que hoy, desde esta máxima tribuna que tiene la presidenta, diga, esto es violencia, esto es un estereotipo, esto es un rol de género, las mujeres no somos el sexo de lo que él, recién se presentó me parece el 25, ¿no? El día naranja, que fue para la eliminación de la violencia contra las mujeres, y justamente yo veía el promocional que ellos estaban sacando, en el que pues tenían algunos roles de género, ¿no? De que hay que combatir, que no es la mujer la que se debe quedar en casa, que no es la mujer la que debe planchar y lavar y hacer de todo, porque no hay nadie más que lo haga, ¿no? Justamente. Por eso te digo, y esto es justamente la perspectiva de género. Te digo, a lo mejor tiene como un nombre demasiado rimbombante, sí, pero lo cierto es hacer estos cuestionamientos que yo les acabo de hacer aquí en la mesa, ¿no? ¿Cuál es la cotidianidad de la vida de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, de las personas adultas? Es decir, ¿qué estamos haciendo de manera diferenciada que no nos está permitiendo tener ese mismo acceso? Y justamente cuando te haces estos grandes cuestionamientos, cuando te das cuenta que los medios de comunicación informan con roles o revictimizan, ¿qué es revictimizar? Es como mujer ya de por sí sufriste una violencia. Supongamos que yo fui víctima de una agresión sexual o de un acoso y un hostigamiento, sí. Ya fui víctima y llego a denunciar, y entonces cuando estoy denunciando, o me piden que te lo cuente a ti, que se lo cuente acá, que lo cuente para acá y lo cuente para acá. Y entonces 25 veces me hacen volver a revivir ese momento tan difícil para mí, y es un proceso de revictimización. Pero también puedo llegar en alguna mesa y que me digan, pues, ¿qué le pasó esto? ¿Y así va vestida? ¿O qué le hiciste para que te hiciera eso? También es muy sugerente su ropa. Es que, ¿por qué caminó usted en la noche? ¿Sí? Uh-huh. Si ya sabe que le puede pasar eso. Por eso no sé si se acuerdan que hace algunos años salió una campaña que se llamó Las calles son nuestras y las noches también. Porque no podía ser posible que entonces hasta por caminar en la noche en la calle era nuestra culpa que fuéramos víctimas de algún tipo de agresión o violencia, ¿no? Entonces resulta que todo es nuestra culpa. Entonces, bueno, en esa lógica, pues hay que ponernos una bolsa de papel, ¿verdad? Para que nadie nos vea y salir solamente en horarios en donde pues supuestamente está el sol, ¿no? Así. Y lo cierto es que eso no va a cambiar. Tendríamos que estar hablando y diciéndole a los varones, ninguna mujer se toca. No importa si tiene una falda o si tiene un escoto y si está muy guapa, es su derecho. Y tú no tienes derecho a transgredir su propio espacio privado, su cuerpo, su intimidad. Hay una cosa que se llama consentimiento. Tú no tienes por qué opinar sobre el cuerpo de una mujer y decirle, oye, qué guapa estás y tal. ¿Por qué? Porque eso también incomoda a las mujeres, porque nadie está pidiendo la validación absolutamente de nadie. O que te digan, ay, ya subiste de peso, ¿no? Como que tenías más vieja. Oye, nadie pidió tu punto de vista, ¿no? Entonces, estas exigencias, repito, se tienen que ir poniendo sobre la mesa porque las tenemos que deconstruir para no revictimizar en los medios, para que los contenidos hasta de la música que escuchamos, todo el tiempo que escuchamos música, sexualiza a las mujeres, ¿no? ¿Qué es sexualizar? Ahí va de nuevo la explicación. Van a vender tornillos, clavos, yo qué sé, ganchos, todo lo que tenga que ver con una ferretería, martillos, etcétera, y ponen a una mujer en lencería para anunciar su ferretería. Si ya tiene que ver a lencería. Aquí en Puebla hay unas cadenas así, exacto, en los establecimientos.
vas a vender un coche y pones a una mujer en bikini acostada encima de un coche, ¿no? Para enseñar el coche. ¿Por qué? Pues está sexualizando, ¿no? ¿Por qué ha habido tanta polémica con las edecanes, por ejemplo? Bueno, porque también las edecanes, el tema de las edecanes tiene que ver con una parte de sexualizar el cuerpo para que llamen la atención y vayan hacia esos espacios, para ¿no? que veas que ahí está y entonces te llama la atención ver a una chica que está en un bikini o en... Hubo un caso ropa en talla. súper interesante que en algún momento se debatió en materia de derechos humanos y decía, ¿por qué los antros dicen girls no cover, ¿no? O sea, las mujeres no pagan. Porque, claro, el tema es llevarte a mujeres dentro de estos espacios y hasta darles, hoy las mujeres consumen gratis, de hacerlas que beban para que tú como varón vayas y digas, aquí las tienen. Sí. Entraron, no tienen, exactamente, no van a pagar, además les damos las bebidas gratis, ¿no? Y después, claro, va a ser el tema de, es que tú bebiste y tú Es que para qué fuiste, por qué aceptaste, es que tú quisiste, ¿no? Entonces, esas cosas nos las tenemos que preguntar. Nos las tenemos que cuestionar y entender como sociedad para poderlas deconstruir y verdaderamente lograr avances sustantivos, porque lo que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum, y presidenta, ¿por qué? Porque dicen, es que presidente porque es el ente que preside, pero es importante mencionar las cosas en femenino, feminizar el lenguaje para que las niñas y los niños entiendan justamente que el lenguaje ha sido también una construcción histórica de opresión, ¿no? Porque es de opresión, bueno, pues métanse hoy a la Real Academia de la Lengua, quien así lo desee, y dice sexo débil igual a conjunto de mujeres. Digo, yo me pregunto si verdaderamente vamos a estar de acuerdo en que se nos siga definiendo de esa manera, claro, ¿no? O femenino, ¿qué es lo propio de las mujeres? Y yo pregunto, ¿qué es lo propio de las mujeres? Lavar, planchar, sacudir, ser madres, ¿o qué es lo propio de las mujeres, no? Sí. Entonces, cuando te cuestiones el lenguaje y digas, es que la Real Academia, también entendamos que tiene más de 300 años, en donde las mujeres no éramos quien le dábamos el contenido, la definición, a todo lo que se ponía. Y por eso hoy tenemos que reconceptualizar y decir presidenta es feminizar el lenguaje para que se entienda que podemos llegar a estos espacios, que se vea. En Estados Unidos hay un proyecto que también lo pueden buscar, que se llama True as Scientist. El inglés es neutro, no puedes hablar en masculino y femenino, es un lenguaje neutro. Pero hicieron un gran proyecto que tiene más de 40 años, que se llama True as Scientist, y la instrucción es dibuja a un científico. Les dan colores, les ponen una hoja en blanco y tardó 26 años en aparecer el primer dibujo de 4,600 pruebas anuales en donde dibujaban a una mujer científica. Wow. Eso significa que lo que no se ve no existe, y eso usted lo puede googlear para ver esta prueba, que se sigue aplicando en Estados Unidos, en donde el lenguaje es neutro. Pero si no vemos a las mujeres en estos espacios, difícilmente vamos a pensar que podemos llegar. Justo, esos espacios de representación, aunque sea el espacio más bajo en toda la jerarquía, pero justamente la importancia para que entonces desde las infancias podamos empezar a fortalecerlas. Y digo las infancias porque también hay un sesgo, como lo que tú decías de la niña, de hacer un poco menos a la niña en el rol que va a tener en la sociedad, de no mandarla a la escuela porque para qué si se va a casar, o de no invertir en su educación porque piensan que pues muy probablemente va a ser mamá y entonces ya valió todo, sin que podamos pues de alguna forma liberarlas. Así es. De ese fatal destino al que están impuestas. Sí. Pero además, fíjense, y tradiciones que tenemos, los 15 años, ¿por qué se instauran los 15 años? Sí, porque es como la bienvenida de la mujer realizada. Porque a la niña ya le bajó, ¿no? Ya tiene su proceso de menstruación y entonces ya puede ser esposa, claro, porque ya puede procrear. Claro. Y era literalmente llevar a las niñas y decir, aquí está, como que casi, ¿quién quiere comprar? Uh-huh. ¿Cuánto dan? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que la historia de mi bisabuela es súper romántica, porque es que mi abuelo se la robó en el caballo y se fueron. Sí, ¿no? Oye, ¿y cuántos años tenía tu abuela? 13 años. ¿Y tu abuelo? 30 y tantos. Ah, caray. Sí. ¿No? Ah, caray. ¿No? Sí. Entonces, se sigue normalizando y romantizando este tema de que el abuelo robó a la abuela y era una menor de edad. Lo que pasó hace poco, que se hizo viral, o el caso de unos influencers en la que ella pues cuenta de forma muy natural cómo se conocen, cómo llegan a ser novios, y resulta que el hombre tenía creo que 30 y tantos y ella tenía apenas 14. Él ya estaba divorciado, creo que hasta tenía un hijo, y ella tenía 14 años. Claro, y ahí viene el tema del amor romántico. Por eso tenemos que, repito,
Y aquí es que como sociedad caigamos verdaderamente en estas malas prácticas históricas que seguimos perpetuando en pro del beneficio de los derechos de las mujeres, de las infancias y también de los niños. Porque también los niños son sujetos de violaciones sexuales, no, también los niños son sujetos de trata, también los niños son sujetos de muchísimas cosas de las que tendríamos que estar hablando, pero ya llega un punto en que estas desigualdades y estas asimetrías empiezan a crecer. Cuestionarnos cosas que antes sucedían por lo que fuera, porque estaban normalizadas, porque así era, porque dijeron que sí, porque los derechos no estaban tan consolidados en la mesa, pero hoy tenemos la gran posibilidad de reflexionarlo, de hacerlo cambiar, de decir, bueno, esto que antes se hacía, ahora se tiene que ir robusteciendo para que no haya estos casos. Digo, hoy, el día de hoy, si ustedes van a un medio de comunicación o a mis redes sociales, dice Puebla, 5º lugar en matrimonios de niñas menores de edad a nivel nacional. ¿Qué está pasando? Que todavía las niñas en pleno 2024 se siguen o se permite que se sigan casando con personas adultas. ¿Qué pasa ahora que el gobernador electo dijo la castración química, ¿no? La castración química, y entonces, bueno, hubo un revuelo de que cómo es posible que la castración química, bla, bla, bla. Y aquí yo les voy a poner varias cosas sobre la mesa y cada quien tendrá la posibilidad de pensarlo, ¿no? De coincidir o no coincidir conmigo. Primero que nada, creo que la conversación no tendría que girar en torno a la castración química de los varones, porque nos estamos enfocando en el violentador o en el violador o en el depredador sexual, no en las víctimas, ¿verdad?, a las que les intervinieron su cuerpo. Muchas veces las mutilan, las violan y las matan. A esas mujeres que les fastidian la vida cuando las violaron, porque además tienen secuelas, porque muchas de ellas llegan a suicidarse porque no aguantan haber vivido una violación sexual. Claro. Hay veces que hay manadas, 4 o 5 hombres que las violan al mismo tiempo y ellas no tienen la posibilidad de defenderse, porque nadie habla de la salud mental de las mujeres que fueron violadas o de las niñas, Claro. porque nadie habla que somos el segundo estado en embarazos de niñas de 10 a 14 años, producto 80% de una violación sexual del papá, del tío, del abuelo, del primo, del vecino, de un familiar De o un persona conocido, cercano una a la persona persona. cercana, sí. Entonces, seguimos hablando de los derechos del violador y solamente el 2% de los casos de violencia sexual tienen sentencia o justicia. Y porque además muchas veces detrás de una violación no está la libido, ¿no? Que podría ser con lo que quieren disminuir la castración, ¿no? Para que entonces no tenga ganas de una libido sexual, sino más bien muchas veces también la violación responde a otro tipo de circunstancias y otro tipo de cuestiones. Pero creo que es como un tema integral. Es decir, yo aquí también lanzo una pregunta. El tema de la castración, digo, ojalá y tú y yo nunca estemos en ese supuesto. Sí conozco mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Y ellas mismas me han dicho, si yo pudiera, te juro, Edurne, lo mataba. Tú no sabes lo que es vivir una violación. Y que después lo veas en la calle y que no haya justicia. Claro. Y que sepas que va a ir con más mujeres a violarlas, ¿no? Entonces, creo que no tenemos que llegar a eso como para empatizar con esta situación, sobre todo cuando sabemos qué es lo que más se presenta. El tema, a lo mejor si no se llamara castración, porque vivimos en una cultura tan falocéntrica que todo gira en torno de quién la tiene más grande y que entonces te voy a Es lo te único voy que a hablan. chiflar y te vas, todo gira en torno al falo. Entonces es ¿cómo va a ser una castración? O sea, no hay manera. O sea, no existe, no es posible, porque si dijeran reducción del líbido, te apuesto que no hubiera habido tanto escándalo, pero hay castración, ¿cómo? No es posible, no hay manera. Bueno, entonces, a partir de esto, las mujeres venimos diciendo prevención, atención, sanción y erradicación, porque los mecanismos, de hecho, el 25 fue el día para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Entonces, en el momento en que se pone este tema en la mesa, ya estás mandando un mensaje de que no va a haber permisividad ante las agresiones sexuales, las cuales México es el país número 1 en el mundo de agresiones sexuales. Del mundo, ya olvídate, del mundo, ¿vale? Bueno. Y entonces nos quejamos cada vez que vamos a la fiscalía porque decimos, ¿cómo es posible? No nos atienden, no hay justicia, no sé qué. Bueno. Yo te puedo casi asegurar que si a través del consenso y de la consulta ciudadana
se aprueba, que estoy casi segura que se va a aprobar, porque la gente a la que yo le he preguntado me ha dicho, pero por supuesto que sí, que haya castigos ejemplares, a ver si con eso hay un mensaje de no permisividad. Cuando salgan los primeros 3, 4 casos, 10 casos de varones a los que se les puso la inyección para bajar la libido, a ver, ¿cuántos más? Es que ¿Lo vuelven a hacer? sí. Y claro que debe de venir acompañado de campañas de prevención, de educación. Eso lo tengo clarísimo. El tema punitivista tiene que venir siempre de la mano de prevención, educación y demás, ¿no? Es que sí, de nada sirve tener que les digas, van a ser 1000 años de cárcel. O sea, Nada. es que jamás, porque además esto está alimentado por la impunidad, por la parte del desinterés propio que existe todavía por parte de la autoridad, en este caso eran las fiscalías. Tenemos una fiscalía de género, pero realmente esa fiscalía de género no la vemos actuar como debería. Tenemos más víctimas que sentencias, Pero somos de las peores, y tampoco lo digo yo, también lo pueden googlear, de las peores fiscalías a nivel nacional. claro, o sea, No, es la general. Y luego esta fiscalía de género, que por cierto forma parte de las 10 acciones que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hay que fortalecerla con presupuesto, hay que darle dientes, claro, pues si no tiene dientes difícilmente va a llevar a buen puerto. Pero ¿qué te quiero decir? Justamente lo que decimos es, debe de haber justicia pronta, expedita y ejemplar para que haya mensajes de no permisividad, porque si el 1.5% de los feminicidas está en la cárcel, ¿qué significa? Que se puede matar sin que no te pase nada. claro, ¿no? sí. Si el 2.6% de todas las denuncias que se presentan a nivel nacional en materia de violencia hacia las mujeres en cualquier tipo de modalidad, solo el 2.6 recibe condena acusatoria, ¿cuál es el mensaje? De permisividad. Que no pasa nada. Claro, y por eso pasa. Entonces, cuando haya castigos ejemplares, las cosas seguramente van a empezar a cambiar. Hay una regla que a mí me gusta mucho aplicar y es la de educación, sanción y no repetición. Siempre se ha creído que hay una generación que está perdida, pero en esta generación perdida es en donde se tiene que reforzar el tema de educación, el tema de prevención, darle a esa generación una sanción ejemplar para que la que viene diga, Y les voy a poner un ejemplo rapidísimo que también lo pongo en la mesa para que se lo lleven a reflexionar. Y es tan básico, pero tan real, y luego lo escalas a donde tú quieras. ¿Cuánto cuesta, me dijeron un día, educar a un mexicano y una mexicana? ¿No? Y ya sabes, yo di todas las respuestas sabidas y por haber, y me dijeron, es muy fácil, Edurne, llevarlos al otro lado. ¿Por qué? Sí, dice, cuando tú vas a Estados Unidos, si te tienes que dar vuelta a la derecha, 2 calles antes ya estás en la derecha. No esa misma calle desde el tercer carril te da la vuelta. Los que no se cierran. Claro, el paso a cebra lo respetas. Si está en amarillo, te paras. Si hay un límite de velocidad en las carreteras, lo cumples. Si ves a un policía hasta te cuadra, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí te llevan a juicio y puedes perder para toda la vida la licencia. O te puedes ir a la cárcel por infringir la ley en un tema mínimo y básico que tiene que ver con el tema de conducir. Pero ¿por qué cuando llegamos a México decimos, alcohol y pasa nada, ya doy la vuelta al alcoholímetro, ya doy voy por otra calle, ¿no? Sí, sí, sí. El paso, no dejo pasar a los peatones, me vale, me voy hasta adelante, ¿no? Vuelto a ver los lados y si no me paso el alto. ¿Cuál límite de velocidad es más? Busco cómo ponerle algo a mi Así la que apenas salió de las fotomultas, ¿no? Que podías esconder los números. Para que no bebe. ¿Por qué? Porque hay laxitud en las leyes. Por eso. Y así como es un tema de tráfico, ahora imagínate en tema de violencia. No es que no sepamos la regla, no es que no sepamos que tenemos que respetar, no es que no sepamos que tengamos que apostarle a los derechos y a la progresividad. Lo que pasa es que el Estado ha permitido que todo esto suceda. Entonces, yo no, nada más les digo, piénsenlo. O sea, neta, ¿y usted qué haría en un tema de violación? Cuando hay un castigo ejemplar, pues vamos a pensar si cuando se aplique y simplemente la gente va a tener ganas de seguir haciendo, abusando de las niñas y demás. Sí, o sea, por eso te digo, un reto y así ahorita hablándolo 2024, yo pienso en eso y digo, estamos a años luz. Desgraciadamente. ¿Sí? Pero por todo empieza sensibilizando a quienes tienen que sensibilizarse, que es la autoridad. Y para eso estás tú ahorita en la unidad. Por ahí un pequeño paso, ya sé, como yo te decía al inicio, es una
es una montaña que a lo mejor vamos a escalar el pico de Orizaba, ¿no? Y apenas vamos por... O que a lo mejor nos va a tocar ver consolidada, ¿no? Exacto. Entonces, digo, hay tantos temas y hay tantas aristas por las cuales ver la realidad de las mujeres y que no nada más es que quieren más, ¿no? No, como justamente muchas veces se reduce a eso. Y yo quisiera ya para ir cerrando esta plática, pues que me cuentes con todo esto que nos acabas de decir, que nos acabas de educar, porque de cierta forma, como yo te decía, muchas veces los medios también estamos como que caemos o no caemos en violentar a las víctimas, en revictimizarlas todavía más. Yo quisiera que me contaras qué viene para ti entonces en esta unidad, qué es lo que planeas hacer, qué es lo que quieres que haga esta unidad que está ahorita pues por lo pronto en el Congreso y que a lo mejor pudiera replicarse en otras instancias públicas. Bueno, te decía, lleva 26 años las unidades para la igualdad de género. Esta unidad lleva 2 años. Tenemos varias unidades. De hecho, el día lunes Pepe Chedraui le tomó protesta a 25 titulares de unidades para la igualdad de género que están instaladas en el Ayuntamiento de Puebla, solo 25. Y tenemos en el Poder Judicial, los tenemos en la Academia, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene su unidad para la igualdad de género, y así los 3 poderes, ¿no? En el Senado hay, en la Cámara. El gobierno de Puebla también ahora ya la convirtió en una dirección. Así es, ¿no? La Secretaría de Gobernación. Exactamente, también tiene su unidad. Y así las dependencias públicas, órganos descentralizados tendrán que ir implementando estas unidades para la igualdad de género. ¿Cuál es el reto? O por lo menos desde mi área, el primer reto es dotar a la unidad para la igualdad de género con presupuesto. Hasta el día de hoy llevamos 2 años, apenas es de reciente creación, no hemos podido tener presupuesto etiquetado específico para las acciones anuales de la Unidad para la Igualdad de Género. Ese es el primer reto. Lo segundo es presentar proyectos verdaderamente alineados con la metodología del marco lógico, con los indicadores de resultados, las MIR, y obviamente un PBR, que es tu plan basado en resultados. Porque si tú lo haces con esta metodología alineada al proigualdad, a la ley de acceso para las mujeres a una vida libre de violencia, a la ley de igualdad entre hombres y mujeres, buscando estos presupuestos vas a poder fortalecer la unidad para la igualdad de género, cosa que ya hice, ¿no? O sea, check. Esto, ya en tu lista, ya sea. Lo segundo es generar campañas permanentes para la prevención de la violencia. En este caso me toca acoso y hostigamiento laboral, como con el comité que se tiene, no solamente para las normas mexicanas, la 025 y la 35, sino para que verdaderamente sean espacios libres de violencia y también pueda haber un mensaje de 0 tolerancia a la violencia. Es decir, no se va a permitir que los casos de acoso u hostigamiento se sigan invisibilizando. Aquí, por parte de la diputada presidenta, hay una clara instrucción, ¿no? Y además es la primera diputada presidenta dentro de la Jugocopo que llega al comienzo de un periodo legislativo y que además le está apostando a estos grandes temas. Entonces, esto es un tema. Lo segundo es crear un gran diagnóstico con las y los diputados. Esto será un tema que tendré que cabildear con ellas y con ellos. No depende de mí, sí proponerlo, porque creo que en la medida en que podamos hacer un gran diagnóstico en el Estado, ellos finalmente representan los 217 municipios. Sí. Podremos entonces a mitad de año ir proponiendo desde la unidad también generar un anexo con perspectiva de género para que haya presupuesto etiquetado para las necesidades más inmediatas o urgentes dentro del Estado de Puebla y así irlo fortaleciendo y con una visión de progresividad, porque seríamos el tercer estado que logra tener un anexo con perspectiva de género. Yucatán lo tiene, Quintana Roo lo tiene, Puebla sería la tercera entidad federativa en lograr crear este anexo. Y bueno, por supuesto, todas las atribuciones que se me da, poder tener acercamientos con el Poder Ejecutivo, con el gobernador electo Alejandro Armenta, para la política pública que él esté implementando con perspectiva de género, que también se pueda aterrizar en el Poder Legislativo. Y obviamente el objetivo de esta unidad es ser la unidad que verdaderamente logra avances sustantivos, transversalizar la perspectiva de género, lograr que se incluya el lenguaje incluyente en todo el quehacer legislativo, en el Poder Legislativo, en revisar pues cuáles son las leyes que ya existen a favor de los derechos de las mujeres, fortalecerlos, pero que no solamente se quede en la Comisión de Igualdad, que podamos trabajar en todas las comisiones, porque en todas las comisiones podemos implementar la perspectiva de género, porque es un eje transversal. La comunicación del Congreso del Estado también, que tenga esta perspectiva de género, que se pueda visibilizar más el quehacer también de las mujeres
de todo lo que se está fomentando, proponiendo, exhortando en materia de igualdad sustantiva, alinearnos justo a los 10 mandatos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que ver las leyes secundarias cómo van a salir y también agarrarlas y retomarlas desde el Poder Legislativo. Y pues bueno, sí es un gran reto, me gustan los retos, soy una mujer de retos, ya me metí a explorar todas las posibilidades, a buscar a homólogas en otros estados, aquí mismo en Puebla, para ver cómo podemos hacer grandes mesas institucionales, para ver cómo podemos todas compartir grandes experiencias, cómo podemos poner un gran documento a nivel nacional para el fortalecimiento de estas unidades que tienen una razón de ser y es muy importante, y es el coadyuvar, acompañar, proponer, fortalecer todo el quehacer dentro de las instituciones para las que estamos creadas, para lograr la igualdad sustantiva, que es el pleno reconocimiento, ya dijimos, de los derechos entre hombres y mujeres, para la prevención de la violencia y obviamente transversalizar acciones que beneficien a todas las personas que laboran dentro de los espacios de incidencia que tienen las unidades. Y que ojalá los diputados y las diputadas sean receptivos de todas estas recomendaciones que tú les puedas hacer, de todas estas partes que tú les puedas recomendar justamente para que ellos hagan y armonicen las leyes que sean en favor de las mujeres. Digo, las legislaturas pasadas tuvimos algunos ejemplos con sanciones más duras, por ejemplo, al acoso digital, en cuestión, por ejemplo, con la armonización de la ley Olimpia. Tuvimos otras leyes como la ley vicaria, ¿no? Para sancionar la violencia vicaria. Tuvimos la ley Monzón, muy importante, y ojalá que esta ley ácida. Exacto, la ley ácida. Por eso la ley Monse, esa todavía no pasó. Se propuso la violencia espejo, la violencia en el noviazgo, el tema de la paridad, sí. Se propuso sicariato digital. Sí, hay grandes muchísimos temas que todavía, aunque algunos ya están en el Código Penal, vale la pena justamente revisarlo para ver cómo se puede fortalecer, y creo que ahí el trabajo de la unidad es más que pertinente justamente para entonces poder hacerlo. Y Edurne, de verdad te agradecemos mucho que hayas venido. Creo que nos quedamos con muchos temas por ahí pendientes, así que te hacemos la invitación para que ya que hayas tenido unos meses ya al frente de la unidad y veas pues cómo se está trabajando todo, quizá a lo mejor cómo se van a preparar también para el 8M, que es una fecha importantísima para nosotras, pues puedas regresar y que nos cuentes a ver con qué te has topado, quién te dijo que sí, quién te dijo que no, todo lo que te has encontrado, y pues ya sabes que aquí pues siempre tienes el espacio abierto. Muchísimas gracias, y la verdad es que invitarles a que todas y todos nos involucremos, independientemente del espacio que ocupemos en la solución. Creo que tenemos un momento histórico en México con una presidenta que tiene toda la voluntad de transformar la vida pública y privada de las mujeres, lograr la igualdad también y el reconocimiento de los varones dentro de los derechos, evidentemente. Sí. Y bueno, yo estaré los próximos días presentando mi plan anual de trabajo ante la Jugocopo, y a partir de eso es que con mucho gusto yo voy a venir a decirte todo esto está planteado, vamos avanzando, y hacerle una invitación a las y a los diputados que nos están viendo a que verdaderamente también se formen dentro de esta propia conciencia de la perspectiva de género, porque las y los necesitamos. La unidad puede sugerir, puede proponer, pero la implementación ya no está dentro de la facultad de la unidad, está en la mano que se tomen en serio estos diputados, temas, que asistan a las capacitaciones, que manden a su personal, y que todas y todas pongamos de nuestra parte, porque si lo hacemos, yo estoy cierta y siempre lo he dicho, si cada quien hace lo que le corresponde, los cambios se pueden ver y no tenemos que esperar 300 años, como dice el Banco Interamericano de Desarrollo y ONU Mujeres, para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, porque eso significa que tú y yo no la vamos a ver. No. Entonces, tú decías, es como escalar el pico de Orizaba, híjole, y como eso, y como por 100, ¿no? Sí. Entonces, hay que empezar ahora mismo a poner estos escalones de la equidad, digamos, estas acciones, para que esta igualdad pueda irse consolidando, que se vayan cerrando estas brechas, y que la próxima que llegue a esta unidad para la igualdad de género lo siga consolidando, y así hasta que un día ya no existan unidades para la igualdad de género, porque los derechos de los hombres y las mujeres están en el mismo plano. Un día dejemos de garantizados a marchar, porque ya no tenemos que exigir justicia, porque hay justicia pronta y expedita
por las mujeres o porque ya no se presentan las violencias. Ojalá algún día estos mecanismos dejaran de existir, porque entonces estaríamos hablando que verdaderamente existe igualdad entre hombres y mujeres. Híjole, pues cerras con una buena reflexión, entonces te agradezco nuevamente que hayas estado aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio.